Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este jueves 22 de agosto. Hoy tenemos con nosotros a nuestra amiga Silvia Arcila y hoy tenemos la sexta de seis conferencias acerca de la obra del Padre, la creación, la obra del Hijo, la redención, la obra del Espíritu Santo, la santificación. Pero antes de pasar con Silvia, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también. Creamos en ti, su Espíritu, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí, pasamos con Silvia. Silvia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marisa? Muy bien, bendito sea Dios. ¿Y tú? Todo muy bien, gracias a Dios, sí, señora, Bendito gracias a Dios. Dios, todo bien. ¿Listo para Bueno, empezar? sí, Ujú. ya comienzo. Entonces, hoy ya le damos finalización a las 3 columnas, a la parte, vamos a ver hoy lo que es, vamos a compartir primero pantalla para que puedan ver la conferencia. Entonces, hoy vamos a ver la última parte, que es un paralelo. Habíamos visto ya la obra del Padre de la creación, que se consta o está como concentrada en lo que es el Antiguo Testamento. Luego la parte del Hijo, que es la redención, que es el Nuevo Testamento. Y la parte del Espíritu Santo, que viene a ser básicamente lo que son los escritos de la divina voluntad, donde Él ha revelado esta parte, además que como es la obra del Espíritu Santo, ya le toca al Padre, pues, am, ya le toca, es como digo yo, a, estoy haciendo aquí una cosita pequeña ya. Ya nos toca ver cómo los tres se unen, se juntan y entonces, pues todo lo grande que nosotros podemos ver a través de esta obra del Padre, de la Trinidad, que están los tres en las 3 obras. Bueno, vamos a comenzar el paralelo. Entonces, en la primera columna, que es la obra del Padre y de la creación, está el pueblo de Dios elegido, que es Israel. Luego, en la segunda columna, que ya es cuando viene Jesús, instaura la iglesia, deja los sacramentos, y cómo fue guiando a la iglesia, porque además él a Luisa le dice que él le dio muchas instrucciones a María Santísima. Por eso María se queda un rato, un tiempo después de la ascensión de Jesús al cielo y se queda con los apóstoles. Y dice Jesús que le dio muchas instrucciones a la Virgen para que ella se las transmitiera a los apóstoles de todo lo que ya después iba a venir, iba a ir sucediendo con la iglesia y lo que Dios quería que por lo menos los apóstoles fueran transmitiendo. Y luego viene ya la revelación que Dios le ha ido dando a la iglesia a través de los papas, de los santos padres, que ellos como hacen oración y es el que representa a Cristo en la tierra, pues Dios
sobre todo cuando hacen oración, cuando son fieles a Dios, Dios los inspira mucho y los va guiando. El Espíritu Santo los va guiando también por este camino de lo que Dios quiere en la iglesia para el mundo. Mm. Y después, entonces, está también em, bueno, entonces de ahí, pues vamos a ver este paralelo ya en la iglesia de lo que nosotros conocemos. Esta segunda columna es lo que más conocemos porque nos ha tocado vivirla a todos. Y viene en la tercera columna ya lo que es el reino de Dios. Entonces, en la primera columna, pues es el pueblo de Dios Israel, en la segunda es la iglesia y en la tercera el reino de Dios. Y lo vamos a ver ya en forma horizontal. Vimos cada una de las columnas en forma vertical, pero ya vamos a ver esto en forma horizontal porque vamos a ver las cosas como eran en Israel o en el pueblo de Dios o en el Antiguo Testamento. Luego en la iglesia, que es estos 2000 años que hemos vivido después de la venida de Jesús, y luego cómo va a ser en el reino de Dios. Entonces, de ahí vamos a ver este paralelo. Vamos a ver entonces en el pueblo de Dios Israel cómo era el conocimiento de Dios. Ellos tenían el conocimiento de Dios, de un solo Dios. Ya ellos, para ellos, Dios era, ellos lo llamaban Yahvé, y era la manera como se comunicaban o hablaban de él, o al principio decían el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era la manera como ellos lo reconocían a este Dios. Luego, ese es en el Antiguo Testamento, o sea, en Israel. En la iglesia ya, cuando viene Jesús, él habla de Dios Padre, dice que Él es el Hijo, que de Dios Padre, pues, y que viene el Espíritu Santo, que los guiará hacia la verdad completa y ya les da un conocimiento de la Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. En el reino, pues es el conocimiento de Dios en mayúscula, porque acuérdense de Isaías, cuando dice que el león comerá paja, que les dije que era Isaías 11:3 me parece. Es 11. Dice que el niño meterá la mano en la boca de la serpiente, que nadie hará daño en mi monte santo porque la tierra estará llena de conocimiento de Dios como está lleno el mar de agua. Entonces ya el hombre va a tener un conocimiento de Dios más amplio, mucho más amplio. Además que ya lo va a ver cara a cara, va a poder hablar con él como eran Adán y Eva en el paraíso terrenal. Y entonces de esta manera va a poder conocerlo mejor. Además que yo les decía que en los escritos de la divina voluntad realmente Dios se muestra como un Dios espectacular que ni nos imaginábamos, tan amoroso, tan bondadoso, tan cercano también a nosotros, está dentro y fuera de nosotros, como Él dice que si Él nos dejara de amar, dejaríamos de existir, que no puede, eso no puede suceder. Entonces, y además empieza a ser un conocimiento tremendo de lo que es, por ejemplo, la novena de Navidad de la Divina Voluntad, que es una meditación de como 9 horas, pero no son horas, son muy corticas, realmente son cortas, pero son impresionantes. Y yo, ¿qué les puedo decir de la Divina Voluntad, de toda la Divina Voluntad? De lo que yo he conocido, de los santos que han vivido, de lo que he conocido también de la iglesia, de toda la doctrina de la iglesia. Esta novena de Navidad es lo más, para mí es lo más hermoso que Dios ha podido dejar o darnos a conocer. No es que sea una Navidad como la conocemos nosotros, que sí, nace en un pesebre, no. Él no, él habla es más que todo de los 9 meses que estuvo en el seno de María Santísima. No dice que son meses, dice son 9 meditaciones y cada meditación corresponde, nosotros lo atribuimos como a un mes. Y, pero él en esa novena
se hace conocer como un Dios que se sacrifica desde que se encarna en el seno de María Santísima, porque dice que él siendo luz llegará a quedar en un sitio tan oscuro como es la matriz o el vientre de María Santísima, que además siendo inmenso, que no puede ser contenido ni en el cielo ni en la tierra, le toca como reducirse al tamaño de la matriz de María, que en el momento que se encarna, pues tiene el color, el tamaño como de una almendra, lo dice él, la humanidad donde él se encarna, y luego pues la matriz ya empieza a crecer con su humanidad, con su cuerpito. Entonces, él empieza ahí a hablar de todo lo que él sufre. Y cosa muy especial, le hace ver a Luisa, le dice que entre dentro del seno de María Santísima, que penetre, y ella entra, pues por una gracia de Dios, le hace ver ese Jesús que está en el seno de María Santísima, y le dice que, primero le dice que la Trinidad como es una, él es el que se encarna en María Santísima, pero unido a él van el Padre y el Espíritu Santo, porque no pueden obrar individualmente. La Trinidad siempre está unida, siempre es una. Cuando él le dice a Felipe, a los apóstoles, quien me ve a mí, ve a mi Padre, y luego a Felipe le dice que cuando él le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, y Jesús le dice, Felipe, Felipe, ¿no has entendido que el que me ve a mí ve al Padre? Porque ellos es una unidad tan perfecta como nosotros no conocemos, o ese concepto de unidad en Dios es absoluto, es uno y trino siempre. Entonces, ahí viene lo que es ese conocimiento, pues, de Dios completo que está en los escritos. Obviamente que yo les decía a ustedes que Jesús, Luisa dice que ella es como el conocimiento de Dios, como el mar inmenso, pero que ella lo que deja en los escritos es como cuando una persona sale del mar y lo que deja escrito es como el agua que le quedó a ella en el cuerpo. O sea, de todo lo que ella vio y experimentó y conoció, solo pudo como describir una parte muy pequeña. Entonces en el reino de Dios el conocimiento de Dios va a ser impresionante. Nosotros ya con los escritos, yo sí les digo a las personas que me puedan escuchar, si quieren verdaderamente conocer a Dios, hay que leer estos escritos porque Él se hace conocer de una manera que a uno lo va llevando como a ¿qué les digo yo? A una unidad con Dios, a una familiaridad con Dios, a un acercamiento, a una intimidad con Dios. Es algo muy hermoso lo que va uno experimentando cada vez que va leyendo estos escritos de cómo Dios se va mostrando como un Dios tan cercano, tan amoroso. Y lo que les decía de la novena Navidad es que en esa novena él cada vez va mostrando cómo sufre por su criatura. Pues entonces yo les decía a la Trinidad, ahora que me acuerdo de la novena, que él dice que estaban los tres. Por eso a María se habla, yo les hablé de eso. En la segunda columna de la gracia de la Virgen María, eso se llama la inhabitación de Dios, porque habita Dios en ella y está la Trinidad. Claro que el que se encarna es Jesús, el único que se encarna es la segunda persona de la Trinidad, que es ya Jesús en ella. El que nace es Jesús, pero en Jesús están el Padre y el Espíritu Santo. Entonces está la Trinidad en pleno en Jesús. También Jesús dice que al Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí, te habla el Padre. O sea, es en Jesús, nosotros somos uno y el Padre es uno con Jesús, y el Padre y el Espíritu Santo. Y es en Jesús, entonces siempre es con Él y en Él. Entonces, luego le hace ver el vientre de María y ella ve unos microbios, como dice que como unos microbios y dice que somos nosotros. Entonces estábamos todos, todos, todos con Jesús. En Jesús estábamos todos en él.
vientre de María Santísima. Esas son cosas que Él nos hace conocer y luego un conocimiento de un Dios tremendo. Ah, bueno, también dice que por eso, como todos llegamos con nuestros pecados, Él vive la pasión ya en el seno de María Santísima, pero tiene clavos de fuego, corona, espinas de fuego y lo vive ahí dentro del seno de María desde que se encarna. Pero más adelante también él habla de sobre todo la meditación número 8, es una meditación donde él dice que él es un Dios mendicante. Al decir mendicante es que mendiga de Dios la mendiga de Dios, del hombre o de la criatura, el amor. Entonces es la manera como él lo dice. Un Dios mendicante, un Dios también suplicante, también dice que le suplica a la criatura el amor. Y es cuando yo hago esa meditación de esa novena Navidad como un es muy, muy, muy profunda, pero también es tremenda de ver este Dios cómo anhela a su criatura y que Él está en esos 9 meses dentro del seno de la Virgen con un anhelo de salir tan, tan profundo, rápido, como que quiere salir para encontrarse con su criatura, para abrazarla, para acogerla, porque Él es el que viene a hacer la unión entre el Padre y nosotros a volver a hacer las paces, pues. Bueno, entonces les decía, como estamos en el paralelo, está el conocimiento de un solo Dios. Ellos no sabían que Dios era uno y trino en la primera columna, o sea, en el Antiguo Testamento. Ya cuando viene Jesús habla de un Dios uno y trino. Y ya en la tercera columna, como les digo, va a ser un conocimiento de Dios mucho, mucho más amplio de lo que nosotros hemos conocido. Y esto comienza con los escritos. Eso sí se los digo porque es realmente así. Bueno, ahora, ¿cómo Dios habla al hombre en el pueblo de Israel o en el Antiguo Testamento? Dios habla al hombre en parte a través de Moisés y los profetas. Esto lo dice el Catecismo 60, el numeral 65, cómo Dios se manifiesta al hombre a través de Moisés y de los profetas. Es la manera como, digamos, los del pueblo de Israel iban conociendo a Dios era a través de lo que los profetas le iban diciendo y lo que habló a través de Moisés, que fueron muchas, muchas cosas, aparte de las tablas de los 10 mandamientos, las tablas de la ley, también les fue hablando de lo que es la muchas leyes y muchas cosas que tenían ellos, pero además los profetas iban anunciando lo que iba a venir más adelante. Entonces Dios habla al hombre a través de Moisés y los profetas. Ya en la segunda columna, que es la de la redención, Dios, con la venida de Jesús, Dios le habla al hombre en plenitud a través de Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios, Cristo es la verdad y Cristo es el verbo, como dice San Juan en su prólogo. Pero aquí también en el numeral 65 dice que ya Dios habla al hombre en plenitud a través de Cristo y dice en plenitud es como si ya estuviera ese conocimiento completo, lo dice el catecismo, habla también San Juan de la Cruz cuando dice que ya la revelación está completa en Cristo. Pero luego el catecismo dice que está completa, pero no está explicitada, que es como explicada. Y cuando Jesús revela estos escritos de la divina voluntad, como les dije yo, y por eso estas 3 columnas están aquí explicadas con catecismo, con citas del catecismo, con citas de las Sagradas Escrituras y de la divina voluntad, es porque ya se completa, por decir así, el conocimiento y además se explica como dice así, revelación explicitada, como dice también el catecismo en el numeral 66, que la revelación está completa, pero no está explicitada. La divina voluntad empieza como a explicitar o a explicar la misma, la verdad, lo que es el conocimiento de los escritos. Bueno.
Viene entonces lo que, bueno, luego aquí están también los escritos de la Divina Voluntad, volumen 16, febrero 10 de 1924. Voy a pedirles un segundito, un minuto ya, no me demoro que voy a hacer una cosita aquí. No, señora, desde ahí. Estás en suelta de- Está más templado que si no te lo... Listo. Qué pena, ya. Tenía que ser aquí una cosita urgente. Bueno. Entonces, él habla, además de esa que le habla al hombre en plenitud, también le habla a través de los santos. Ya más adelante, después de que viene Jesús, de ahí empieza también a explicitar la revelación de Cristo, porque Jesús asciende al cielo, o sea, se va y ya viene, y por eso él dice, yo me tengo que, tengo muchas cosas que deciros todavía, dice Jesús a los apóstoles, pero yo me tengo que ir, les enviaré al Espíritu de la verdad que los guiará hacia la verdad completa. Entonces es al Espíritu Santo. Y a través de estos 2000 años, ya de la segunda columna, ha habido mucho santo a los que Dios le ha revelado muchas cosas. Entonces, digamos que se empezó a explicitar o a explicar esta revelación de Cristo a través de los santos que iban viniendo o que Dios iba haciendo a través de la iglesia a través de estos 2000 años. Pero ya en los escritos de la Divina Voluntad, ya viene a él como a completar. No podemos culminar porque Dios es infinito y es siempre, siempre, siempre para nosotros, por más de que conozcamos cosas de Él, siempre nos va a faltar muchísimo más. Entonces, pero es un conocimiento que da mucha luz a lo que es las Sagradas Escrituras, al Antiguo y al Nuevo, a la doctrina de la Iglesia, al catecismo, porque yo les digo, pues en el caso mío, yo tenía el conocimiento de las Sagradas Escrituras porque iba a misa. Yo estuve en un colegio católico, me tocaba muy frecuente ir a misa, iba también mi familia muy católica a misa los domingos al menos, y ahí pues lo que yo oía en la iglesia, en la misa de las Sagradas Escrituras, lo que aprendí en el colegio del catecismo, porque a mí sí me tocaron clases de religión y nos enseñaron catecismo y nos enseñaron lo que es ¿cómo se llamaba esa materia que era tan bonita? La historia sagrada, que nos hablaban de las historias del Antiguo Testamento, y era un colegio muy católico, entonces ahí tuve una formación, pero ahí, hasta ahí, pero ya cuando yo empiezo a conocer los escritos de la Divina Voluntad, empiezo a entender un montón de cosas que había aprendido desde niña. Entonces digo, uy, eso fue para mí como un entrar luz que iluminaba el conocimiento que ya tenía de Dios. Entonces, gracias a estos escritos y pues yo los recomiendo de verdad, con toda certeza de que es lo más extraordinario que Jesús nos ha revelado, porque es lo que les decía, es un conocimiento que nos lleva a una intimidad, a un acercamiento, a una sí, es como a conocer mejor a nuestro Creador y es tremenda las cosas que Él nos enseña a través de los escritos. Bueno, ahora la revelación. ¿Cuál es la revelación en el Antiguo Testamento? Ellos tenían el Pentateuco, que en el Pentateuco son los 5 primeros libros que nosotros tenemos de nuestras Sagradas Escrituras. Está el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Era lo que ellos tenían. Y los profetas, o sea, las profecías. Eso está en el Catecismo también 65. Ellos tenían eso y Dios les hablaba a través de los profetas y estos libros para ellos eran pues el libro sagrado que ellos tenían en el Antiguo Testamento.
Ya en la iglesia, o sea, nosotros en la segunda columna, que es ya lo que conocemos, tenemos las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos la tradición apostólica, está Jesús que le pasa, es como el depósito de la fe de Jesús a los apóstoles. Está el Papa, siempre el Papa a la cabeza de la iglesia. Y están los santos, cómo Dios a través de los santos fue aumentando esta revelación, porque sí lo hizo, no porque la revelación aumentara, pero si vuelvo y les digo, se alcanza a explicar mejor, mejor y a entender mejor. Y viene lo que es el magisterio de la iglesia, el catecismo, también lo tenemos nosotros, cosa que ellos no tenían. O sea, ellos tenían estos primeros libros de ellos, están en el Antiguo Testamento, eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces nosotros además de eso tenemos los profetas y todo lo demás que hay del Antiguo Testamento, más el Nuevo Testamento, y tenemos la tradición apostólica y el depósito de la fe de Jesús a los apóstoles. Está también el Papa, los santos y el magisterio de la Iglesia con el catecismo y todo como nos guía este magisterio a la Iglesia. Ahora, en el reino de Dios, ¿qué va a hacer? Exactamente lo mismo que acá, las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica, donde está lo que les acabo de decir, que ya es una riqueza para la iglesia, eso lo dice también el Catecismo aquí 81, numeral 81. Y está el magisterio de la iglesia, el numeral 85, y vienen ya también los escritos, pero aquí sí yo pongo, eso sí lo pongo yo, pero Jesús lo habla también de que la importancia de estos escritos para la humanidad, para todo el mundo. Él dice que eso forma ya parte. Ahora, ¿por qué forma parte? Yo les decía, porque hay un antiguo y nuevo testamento, hay un testamento, la herencia es la divina voluntad, pero esa herencia nosotros tomamos posesión de la herencia, la conocemos, la profundizamos a través de los escritos y a través de los escritos Jesús también le dio un don especial a estos escritos para llevarnos al estado de origen y para transformarnos en Jesús, y por eso entonces estos escritos de la divina voluntad es como la herencia, también forma parte de la herencia de este testamento que Jesús le ha dado a la humanidad, y lo dice él mismo en los mismos escritos. Entonces, por eso es que lo he puesto ya en esta parte. Ahora vamos a ver la revelación y el anuncio. ¿Qué es lo que pasa? En esta parte, pues revelación no tenían, sino era lo que les decía yo, que Dios hablaba al hombre a través de los profetas. Y en Moisés, pues sí, podemos decir que en Moisés hubo una revelación de Dios. A Moisés, pues le reveló las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Aquí sigue siendo la revelación y se anuncia esa revelación al hombre. Entonces es la revelación y el anuncio, pero aquí ya viene a ser en la tercera columna el cumplimiento de esa revelación y del anuncio. O sea que, como yo les hablé ayer precisamente de esta tercera columna, es que todo el evangelio se tiene que cumplir en nosotros. No es que el evangelio fue hecho para que quién sabe cuándo y quién sabe quién lo vaya a vivir. No, Dios es muy, muy preciso, es perfecto en todo lo que hace y lo hace por algo. Él dice, yo no hago cosas inútiles, le dice a Luisa, todo lo que yo hago tiene un sentido. Entonces, era cierto que en algún momento tenía que cumplirse en el hombre todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, como el que sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, que todos sean uno como tú y yo somos uno, el que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Todo eso se tiene que dar cumplimiento y se da cumplimiento ya en la tercera columna. En la primera se anuncian las tablas de la ley, o sea, los mandamientos y lo que es las profecías. En la segunda columna viene la revelación y el anuncio, la revelación con Cristo, el anuncio de lo que se va a venir y de lo que Dios quiere de nosotros. Y en la tercera viene el cumplimiento de ese anuncio y de esa revelación. Ahora vamos a ver cómo era el sacrificio en las 3 columnas. El sacrificio en la primera columna. El sacrificio que tenían en el Antiguo Testamento era el sacrificio a los animales. Sacrificaban animales. Esto lo hacían
porque era la manera como agradaban a Dios y es lo que se enseñaba desde, inclusive desde Adán y Eva, porque cuando, después de Adán y Eva, porque Caín y Abel, lo que le decía de las cosas que Caín le cogió envidia a Abel era porque Abel le hacía sacrificios que le agradaban a Dios, en cambio Caín no. Y Dios vivía muy contento con Abel, pero con Caín pues le decía que no estaba contento, le hacía saber. Entonces, de ahí siempre ellos hacían esos sacrificios con animales y la sangre del animal. Entonces, ¿qué pasa? Y la carne era para ellos sagrada. Entonces, este sacrificio era como acción de gracias y el perdón. Es decir, ellos hacían estos sacrificios de animales para darle a Dios acción de gracias, o sea, para agradecerle a Dios, para pedirle gracias y también para que Dios no los perdonaba, sino que los purificaba. Pero digamos que yo lo pongo como acción de gracias y perdón, pero en realidad es como purificación, no tanto como perdón. Porque ellos, el sacerdote, había un rito de los sacrificios que la gente llevaba animales de acuerdo a la cantidad de pecado, a la gravedad del pecado y a la capacidad económica. Entonces le llevan animales desde palomas hasta bueyes, grandes, animales grandes y distintos. Y el sacerdote los sacrificaba y la carne era sagrada, que solo el sacerdote podía comerla y la sangre, cuando era un sacrificio de acción de gracias, la esparcía en las personas que estaban en pecado para que se purificaran, como que se lavaran del pecado, pero no había perdón, era simplemente una purificación, pero era lo que ellos tenían en ese momento. Entonces no había perdón, sino purificación. Viene Jesús, toma el papel del cordero o de esos animales, ya él es el que va a ofrecer el sacrificio, o sea, ya él se ofrece como víctima al Padre, pero también es el sacerdote que realiza el sacrificio en el sacerdote que está haciendo la misa en este caso, porque en la misa se renueva este sacrificio. Y entonces, pero él se ofrece cuando vivió su pasión como cordero, y a partir de ahí ya se desaparecen los sacrificios judíos porque Dios todo lo hace de una manera increíble y cosas que permiten y que tienen que pasar también porque en los del Antiguo Testamento o en los judíos, para ser más concreta, eh, a ellos les quitaron el templo donde hacían los sacrificios, entonces es el templo que está allá en Jerusalén, que le pertenece, es una mezquita, pertenece a, a los musulmanes. Y los judíos tienen solamente un muro, que es el muro de las lamentaciones, donde ellos van a hacer oración, lo único que les quedó del templo. Y además a todos los sacerdotes del pueblo de Israel los mataron. Entonces ya ellos no tienen sacerdotes ni cómo ir, como se van, los sacerdotes son los que nombran nuevos sacerdotes y así. Entonces ellos no tienen quien los nombre y se quedaron así, pero era porque ya Dios no necesitaba ese sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento. Él es el que se ofrece como cordero, el que va a ser sacrificado, pero eso lo vive él recién que él, como esa segunda columna empieza con la venida de Cristo, se hace el sacrificio real, o sea, Jesús, su vida, pasión, muerte y resurrección, y ahí está el sacrificio de Cristo en la pasión y todo lo que vivió él. Pero ese sacrificio se continúa, sigue perpetuo en la Santa Misa. Y cada Santa Misa es como si se reviviera ese sacrificio, se volviera a hacer. Es un misterio de Dios muy especial. También yo lo explico en mi canal de YouTube cuando explico la Santa Misa. Es impresionante cómo la misa y cada parte de la misa tiene
una unión con la pasión de Cristo, cómo va pasando la pasión de Cristo, pues, en la Santa Misa, porque se vive el sacrificio de Cristo. Entonces, Él es el único que se ofrece como sacrificio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es necesario su sacrificio por los pecados de toda la humanidad, que es la Santa Misa. Y ya en el reino de Dios, el sacrificio que va a hacer, ya lo vamos a hacer nosotros, que es el sacrificio de la voluntad humana, porque nos toca a nosotros sacrificar la voluntad para poder vivir solo de la voluntad de Dios. Es decir, ya no importa lo que yo quiero, como yo quiero y si yo quiero, sino que lo que me importa es lo que quiere Dios, cómo lo quiere Dios y si lo quiere Dios. Entonces ya se vuelve para mí la voluntad de Dios como la única voluntad que tengo, por decir así, ya eso es para todos los que quieran vivir en la voluntad de Dios. Y entonces, en ese caso, ya viene a ser el sacrificio de la voluntad humana. Es un sacrificio no darle vida a la voluntad humana como vivió María. Toda la vida de María fue así. Y ella dice que es el sacrificio de los sacrificios y que es el sacrificio más grande que hay. Bueno, que en el Antiguo Testamento tenían los mandamientos que se los reveló Dios a Moisés. Entonces, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Ya en la segunda columna, que es precisamente la de la redención, son los 10 mandamientos, siguen siendo para nosotros ley, claro que sí, pero está el mandamiento del amor, porque Jesús en Juan 13:34 dice que, que un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Y ahí es el mandamiento del amor que se aumenta o crece en los mandamientos. Pero nosotros también tenemos los mandamientos, seguimos teniéndolos. Ya Jesús dice que en el reino la ley, porque estamos hablando de la ley, la ley aquí era los mandamientos en el primero, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento y en la segunda columna, que es la redención, está el mandamiento del amor. Y Jesús a Luisa le dice que cuando ya esté el reino de Dios instaurado en la tierra, la única ley que va a haber es la de la voluntad de Dios y el amor. No va a haber más ley. Dice que si se cumple la ley de la voluntad de Dios y del amor, se cumple todo. O sea, se sigue cumpliendo los mandamientos, también la ley del amor, o el mandamiento del amor, y se cumple todo. Porque Él dice que en la voluntad de Él, al que nosotros nos vivimos en su voluntad, entonces digamos que estamos haciendo todo lo que Dios quiere y ahí está la ley para nosotros y la ley del amor, porque además acordémonos que esta tercera columna le corresponde al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el del amor. El Padre, la potencia, el Hijo, la sabiduría, el Espíritu Santo, el amor. Entonces precisamente es la era del amor o el tiempo del amor o la columna del amor, de la parte de ya donde el hombre va a vivir el amor en plenitud, como Dios quiere y como debe ser, porque si es nuestro creador, nos creó para el amor, también dice, yo hice a la criatura únicamente para desahogarme en el amor y no para otra cosa. Entonces, esta parte ya es para que el hombre viva ese amor que Dios ha querido del hombre, desahogarse en el amor con el hombre y el hombre vivir esa plenitud de amor con Dios para el que fue creado. Bueno, ahora vienen los sacramentos. ¿Cómo eran los sacramentos para ellos? Ellos no tenían sacramentos, pero sí una imagen de los sacramentos era la purificación, que era lo que yo les decía, que ellos llevaban a los animales al sacerdote para que el sacerdote los sacrificara y los rociara con la sangre de ese animal y de esa manera ellos quedaban purificados. Entonces es la purificación. También como sacrificio eran los animales, pero ellos también tenían
la circuncisión también como parte de, como una simbología de lo que es el bautismo, pero no era el bautismo, simplemente es un símbolo. Entonces ellos tenían la circulación y los que se iban circuncidando empezaban a formar parte del pueblo de Israel. Nosotros con los sacramentos, el que se bautiza empieza también a formar parte de la iglesia. Y entonces cuando un niño es bautizado, todos los que están presentes aplauden y le dan la bienvenida al nuevo integrante de la iglesia, es como suele suceder. Em, ya el bautismo tiene unas condiciones y ya tiene una gracia muy grande, nos hace hijos de Dios, cosa que a ellos no los hacía la circuncisión, a los del Antiguo Testamento, a nosotros sí. Nos hace sacerdotes, reyes y profetas y nos da las condiciones de Adán inocente, pero como les digo, todo se queda como una pequeña semilla hasta que en la tercera columna viene el cumplimiento y ahí se cumple. Es todos los bienes que recibimos en el bautismo se cumplen también en esta tercera columna. Bueno, entonces teníamos aquí como sacrificio la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo, que se renueva ese sacrificio como acción de gracias, y tenemos los sacramentos y los sacramentales que ellos no tenían. Los del Antiguo Testamento, pues no los tenían porque no había venido Jesús. Entonces, cuando ya viene Jesús, que se queda la Santa Misa, como acción de gracias y como sacrificio también. Y vienen ya los sacramentos y los sacramentales como ayudas para nosotros para poder vivir, digamos, ese estado de acercamiento a Dios, de vida en Dios, de el estado de lo que vive el viador en la tierra, que es el viador el que camina hacia Dios, ¿no? Aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que hace que tengamos facilidad en los sacramentos y los sacramentales. Y en la divina voluntad, digamos, en el reino de Dios ya instaurado, Dios nos enseña a la misa cada instante, hostias vivientes y el sacramento de los sacramentos, la divina voluntad. Entonces ya les explico. La misa cada instante, eso le dice a Luisa que ya en la divina voluntad se vive la misa cada instante porque se está viviendo un sacrificio continuo de la voluntad humana. Y él le dice a Conchita Concepción Cabrera de Armida, em, una frase muy especial que aquí es donde nos hace ver que vivimos la misa cada instante y al mismo tiempo hostias vivientes, que ya les digo qué es eso. Dice, la misa cada instante es que le dice a Conchita, le dice así. Ofrécete continuamente al Padre. Dice, tienes a la víctima contigo. Concepción Cabrera de Almida, que es beata de la Iglesia mexicana, ella recibe la gracia de la unión transformante, que es la unión que transforma al alma en Jesús, que les hablaba también de Monseñor Luis María Martínez, que era el director espiritual de Conchita, que dejó libros escritos de Ser Jesús para el Padre, habla de lo que es el sacerdocio bautismal, de lo que nosotros como bautizados, esa gracia que recibimos de sacerdotes, cómo se debe utilizar, pero es para hacer precisamente la Santa Misa cada instante, que es para eso, que es qué hace o cuál es la razón fundamental de la misa. Es que se le ofrezca al Padre la víctima y eso lo hace el sacerdote. También Jesús, pues que le dice a Luisa, que Juan, el único apóstol que estuvo con él en la cruz, estaba ahí al pie de la cruz ofreciendo como sacerdote esta víctima que es Jesús al Padre. Y entonces la misa cada instante es ofrecerle al Padre continuamente el sacrificio de esa víctima que es Jesús en nosotros. Entonces nosotros vivimos dolores, sufrimientos, situaciones difíciles y Jesús en nosotros, porque Él está en nosotros, va creciendo en la medida que vamos viviendo la divina voluntad, en la medida que vamos conociendo los escritos, porque así lo explica Él en los escritos. Entonces tenemos a la víctima en nosotros. Entonces es lo que le dice Jesús a Conchita, tienes a la víctima contigo, ofrécete continuamente al Padre diciendo las palabras, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir,
que nosotros como sacerdotes por el bautismo podemos ofrecer sacrificios continuamente a Dios diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, cuando nos viene un dolor, un sufrimiento, una situación. Yo he tenido experiencias extraordinarias con eso porque yo lo hago mucho, muy seguido, cualquier cosa, y sobre todo porque Jesús le dice que especialmente en los en los momentos de dolor, que lo diga. Entonces, sí, yo lo he hecho y han sido cosas, o sea, Dios ha hecho cosas muy bellas. En eso hace muchos años que tuve una sanación por eso, porque yo le estaba ofreciendo un dolor, un sufrimiento que tenía muy fuerte. Y le decía eso, pues este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero con una intención de verdad de unirse uno a Dios en ese sufrimiento. Y me sanó. Y yo no esperaba la sanación, pero lo hizo porque lo hice con una entrega verdadera. Y he visto momentos en que en situaciones distintas de la vida, porque yo lo tomo como lo tomé, pues como una frase que la utilizo mucho en cualquier momento de la vida esa, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero yo como no, pues para estar segura que Jesús está en mí, yo siempre digo, me fundo en ti, Jesús, y en tu voluntad, que es como él le enseña a Luisa que hay que hacer. Y ya tengo la certeza que Jesús está en mí porque me estoy fundiendo en él y ya digo entonces este es mi cuerpo, esta es mi sangre en esas situaciones. Y la idea es que vivamos continuamente ofreciéndonos al Padre en cada situación, en cada momento difícil, en cada sufrimiento, ofrecerle al Padre así. Y si podemos decir esas palabras, pues mucho mejor, porque es como él le enseñó a Conchita que lo hiciera para que lo aprendiéramos también nosotros. Hostias vivientes, pues Jesús dice que en la divina voluntad, el alma que vive en su voluntad es una hostia viviente, porque él la va llevando por ese camino, le va diciendo que él quiere más a sus hijos que sean hostias que las mismas hostias, porque la hostia es un pan, realmente está en un pan que no le da vida a Dios, no le da correspondencia de amor, no le da esas ofrendas de los sufrimientos. En cambio, las almas o las criaturas sí lo pueden hacer. Entonces él empieza a transformar y como él va transformando al alma en él, también el sufrimiento se lo participa de diferentes formas. Él lo sabe en qué momento le da cada cosa, pero también le da gracias extraordinarias y le da mucho gozo también. Él va turnando pues en este camino en la divina voluntad y llama a sus hijos, a los que quieren vivir en este estado de sacrificio a la voluntad humana y de unión con la voluntad de Dios y de vivir en la divina voluntad, los llama hostias vivientes. En los escritos hay varias lecturas donde él habla de sus hostias vivientes, hablando de los hijos que vivirán en su voluntad. Bien, entonces lo que es, dice que la divina voluntad es el sacramento de los sacramentos, diciendo que quien posee la divina voluntad vive y posee los sacramentos, porque ya es como yo les decía, el paso de la primera a la segunda columna, pues hubo un cambio muy grande porque Jesús trae la gracia y les dio el perdón de Dios, la Eucaristía, los sacramentos, muchas ayudas espirituales ya viene la liberación de los hombres de los demonios que no tenían en el Antiguo Testamento. Por eso a Jesús lo criticaban mucho porque expulsaba demonios, los fariseos. Entonces, pero eso no se hacía antes en el Antiguo Testamento hasta que viene Jesús. Entonces ya aquí ya nos enseña a hacer eso. Y aquí pues en la divina voluntad pues todavía mucho más porque él dice que ya el demonio no aguanta la luz de la divina voluntad en las criaturas, no la soporta, entonces se huye y se aleja y dice que eso por eso no soportaba a la Virgen, porque la Virgen poseía su voluntad, que era luz purísima, y entonces él se iba. El demonio no la aguanta, no la soporta, por la Inmaculada Concepción y obviamente por ser la Madre de Dios. Bueno, los medios de salvación. ¿Cuáles eran los medios de salvación? Pues que tenían los del Antiguo Testamento, pues eran lo que acabamos de decir, que es
ser parte del pueblo de Israel, la circuncisión para los hombres, la purificación y vivir en las normas o las leyes que Dios les había dado a ellos para que fueran como los miembros del pueblo de Dios de Israel. En la segunda columna, los medios de salvación son más efectivos porque ya es con la gracia, porque ya vino Jesús. Y en la divina voluntad está ya los medios de salvación. Es que él dice que la divina voluntad es principio, medio y fin de santificación, porque él dice que lo que es los sacramentos y los mismos, sí, sacramentos, donde está inclusive la Eucaristía y la confesión y todo, dice que son medios de salvación. Y dice que la divina voluntad es principio, medio y fin de santificación. O sea, hay una gran diferencia. Aquí ya Él da unas gracias mucho más grandes, así como de la primera a la segunda empezó a darle al hombre cosas más grandes, ya para la tercera le da todo, todo, absolutamente todo, y todo lo que el hombre tenía en el paraíso terrenal. Vienen lo que son, bueno, los profetas y justos es como llamaban en el Antiguo Testamento a los hombres buenos, que eran hombres de Dios, los llamaban profetas y justos. Dios escogía a sus profetas, que eran hombres buenos, hombres justos, pero no se llamaban santos, ellos se llamaban justos. Entonces eran justos. En cambio, en la segunda columna empieza la santidad humana, que es la santidad basada en la humanidad. Aquí esto es importante, en la humanidad de Jesús. Es una santidad a la que Jesús la llama que brillarán en el cielo como estrellas, los santos de la humanidad, que son los santos que conocemos, el Padre Pío, San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos santos tienen la santidad humana que es basada en la humanidad de Jesús. ¿Por qué la santidad humana? Porque ellos, a pesar de que hicieron grandes cosas y que nosotros no haremos ni siquiera una décima parte de lo que, ni milésima de lo que ellos hicieron, les recibieron una gracia, digamos, limitada, puedo decirlo de esa manera, a la humanidad de Cristo, a la humanidad de Jesús, como los del Antiguo Testamento que no recibieron la santidad, eran justos. No recibieron el perdón, no recibieron muchas cosas que vinieron a recibir la iglesia en la segunda columna. La santidad humana basada en la humanidad de Jesús, y reciben una gloria que es más adelante, yo lo hablo, la gloria esencial y la gloria accidental. Ellos reciben la gloria accidental, que es una gloria que es muy grande, claro que sí, pero viene a ser una gloria más que todo basada en las cosas creadas, mientras que la esencial es una gloria basada en la posesión de Dios, que es mucho más grande. Ya en la tercera columna viene lo que es la santidad divina basada en la divinidad de Cristo. Aquí Él da las gracias de la humanidad y en la tercera columna da las gracias de acuerdo a la divinidad, que es ya lo que Él quiere, volver al hombre una imagen y semejanza perfecta de Él, darle sus atributos como para nosotros son virtudes, que nos las quiere dar, nos quiere participar de todos sus bienes, hacernos dueños y poseedores de lo que Dios posee y es dueño, que también seamos reyes de la creación, reyes de nosotros mismos. O sea, sí hay una grandísima diferencia de la segunda a la tercera columna, que lo habla Jesús en los escritos. Ya solamente decir que el hombre recibe la gracia o la santidad está basada en la divinidad de Cristo, es cuando ya él empieza a participar al hombre la parte divina, la parte de Dios. Aquí en la segunda columna le participó al hombre la parte de hombre de Jesús, la parte más humana de Jesús, mientras que ya en la divina voluntad le va a participar la parte de Dios. Entonces viene a ser algo muy grande para nosotros, muy, muy, muy grande. Y dice que los santos de la divina voluntad brillarán como soles. En la segunda columna brillarán como estrellas. Y en la tercera columna brillarán como soles. Y Jesús habla de la diferencia de lo que alumbra un sol a lo que alumbra una estrella.
Entonces él dice que las estrellas se eclipsan al lado de la luz del sol, se pierden, se desaparecen. En el día cuando el sol sale no se ven las estrellas, pero están ahí. Y ya por la noche que el sol se oculta es que aparecen la luz de las estrellas. Entonces él hace esa diferencia de cómo son los santos. Por eso hay profecías que dicen que en este tiempo los santos serán, es la santidad más alta que viene para la humanidad, una santidad que no había habido antes, pero sí había habido con Adán y Eva y con la Virgen María. Entonces es una cosa extraordinaria cómo ya él habla de esta santidad basada en la divinidad de Cristo. Hay un prefacio de la misa, de una plegaria eucarística donde dice, así es para Navidad, es en Adviento que se dice esta plegaria eucarística, la leen en la misa y dicen, ayúdanos a preparar la venida de tu reino, o sea, esta tercera columna, ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta que seamos santos entre los santos, dice algo así, y lo dice siempre, lo dice el sacerdote en Adviento. Por lo que les digo, que uno va empezando a entender un montón de cosas, hasta de plegarias eucarísticas, hay muchas cosas que uno también dice, mire lo que está hablando. Cada rato en las plegarias eucarísticas dice el sacerdote que Dios está llamando al hombre a la santidad primera, o sea, esta santidad primera es la santidad basada en la divinidad de Adán y Eva en el paraíso terrenal que le quiere dar al hombre en esta tercera columna nuevamente. Entonces empieza uno a ponerle cuidado a las plegarias eucarísticas, las cosas que dice el sacerdote, y de verdad que uno se queda bien sorprendido y dice, wow, tremendo. Pues no les digo, ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta que nos presentemos ante ti santos entre los santos, o sea, más santos que los mismos santos. Y no porque nosotros nos creamos santos, ni mucho menos, o más santos que los santos, sino porque Él dice que la santidad en la divina voluntad es la santidad del sol, que brillarán como soles, los hijos que vivirán en su voluntad. Ya hay que llegar a vivir en la voluntad de Dios, que eso ya tiene otro proceso, es un proceso, tiene su, como si, sí, su proceso, es la manera que yo lo digo, a través de los escritos, a través de la muerte a la voluntad. Yo diría que forma parte el perdón para poder llegar a ese estado también, hacer el perdón para poner todo en cero y para que también tengamos em, la libertad que da el perdón en nosotros. Viene la otra parte que es la humildad. Ah, bueno, sí. Entre las virtudes, la humildad. Ellos se hablan mucho de la humildad, que sean humildes, pero Jesús en los escritos ya dice que no es solamente la humildad, sino la nada. El reconocer que somos nada, que nada podemos hacer por nosotros, que todo lo tiene que hacer Dios en nosotros, dejar a Dios hacerlo todo. Eso es, empieza el hablar de la nada, que nosotros fuimos sacados de la nada y que tenemos que reconocer que somos nada y que Dios es todo. Entonces es mucho más la humildad que la nada que la humildad. O sea, la nada es más abajo, por decirlo así, más nada, más profunda que la misma humildad, pues. Y porque él dice que en la humildad todavía hay algo de propio en la persona, mientras que en la nada, pues nada, no tiene nada. Y la nada tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, reconocer nosotros que somos nada, que nos sacó de la nada, que todo lo bueno que tenemos es de Dios, que todo lo que tenemos es de Él, menos el pecado sí es de nosotros, pero todo lo demás viene de Dios. Todos los atributos, las virtudes, todo lo que la gente pues tiene de bueno viene de Dios. Bueno, vamos a ver lo de las voluntades o lo de la voluntad. Dios le da al hombre una voluntad humana y él tiene su voluntad divina.
Entonces, en el Antiguo Testamento el hombre tenía dos voluntades, la divina y la humana separadas. La divina porque era la voluntad de Dios que se la manifestaba a través de los profetas, que a muchos profetas les creían y a otros no, pero era la voluntad de Dios que se manifestaba ahí para ellos. Entonces, en la dos voluntades, la divina y la humana, pero separadas. Esto es. En la segunda columna viene la voluntad divina y la humana, unidas en ocasiones con ayuda de la gracia. O sea, es lo que hicieron los santos y vivieron los santos en la segunda columna, que era con dos voluntades, la divina que sigue siendo hacer la voluntad de Dios y ya con los mandamientos que son mandatos de Dios, pues ya tenemos, digamos, en esta segunda columna más claridad de cómo puedo yo agradar a Dios y hacer su voluntad a través de los mandamientos que Jesús nos dejó a la iglesia y que son muy claros para nosotros. Entonces, pero estas están separadas y unidas en ocasiones con ayuda de la gracia. Pero esa unión no es la unión que tiene el hombre aquí, porque en la tercera columna la unión es por la posesión. El hombre posee la voluntad de Dios, mientras que en la segunda columna no la posee. Solamente puede llegar a ser momentos de actos de voluntad divina, de voluntad de Dios, como decir hago la voluntad de Dios en estos, por ejemplo, si yo no mato, pues hago la voluntad de Dios porque no mato, porque se queda, no le gusta, si no robo, si no fornico, si no hago las cosas que dicen los mandamientos, si no miento, etcétera, etcétera. Estoy haciendo la voluntad de Dios y esos son los momentos y que en ocasiones hacemos la voluntad de Dios, porque puede que en un momento haga ese acto de voluntad, de bajar mi cabeza a la voluntad de Dios, pero al momento ya estoy saliéndome de la voluntad de Dios y estoy cayendo en pecado, que Dios no quiere eso. Entonces es intermitente y sin embargo yo puedo hacer la voluntad de Dios, pero no la puedo poseer. Entonces hay una gran diferencia también con la tercera columna en este campo. También ellos hacían la voluntad de Dios a través de las virtudes y el amor. O sea, tenían las virtudes, el amor, los santos y también los mandamientos y todo lo que les decía hace un momento. En la tercera columna está la voluntad de Dios unificada. Aquí viene la unificación. Es muy importante que sea la unificación con la voluntad divina. Es decir, que el hombre muere a la voluntad propia suya para tomar solo la voluntad de Dios y hacer solo y únicamente lo que Dios quiere y lo que le agrada a Dios. Entonces, aquí hay una unificación de la voluntad divina y humana, que es la plenitud de la gracia. Esta parte es importante tenerla pues la plenitud de la gracia. María tenía la plenitud de la gracia, la llena de gracia. Él nos quiere a nosotros dar las gracias y lo que le dio a la Virgen María, obviamente que una distancia enorme, porque nosotros hemos estado en el destierro, hemos pecado, nos hemos untado de pecado, si lo puedo decir de esa manera. Y entonces, pues ya llegar a ese estado de gracia requiere todo un proceso y un proceso de limpieza y un proceso, sobre todo Jesús lo dice que es que el alma lo quiera y empiece a hacer lo que le corresponde, que es indiscutiblemente la lectura de los escritos, porque él dice que es un requerimiento forzoso para vivir en la divina voluntad, en el conocimiento de los escritos. Bueno, viene entonces en la tercera columna la posesión de la voluntad de Dios a través del conocimiento. Posesión de la voluntad de Dios a través del conocimiento. Por lo que les decía, él dice, tanto se posee por cuanto se conoce la voluntad de Dios. Si yo quiero poseer la voluntad de Dios, la tengo que conocer. ¿Y cómo la conozco? Con los escritos. Los escritos, pero leídos, meditados, puesto en práctica, no es solamente un conocimiento intelectual donde yo sé y conozco que la voluntad de Dios puede ser una cosa, que Él nos enseña muchas cosas de la voluntad de Dios, pero como un conocimiento intelectual no, no me sirve, tiene que ser un conocimiento que penetre en mí, que se haga vida y que ese conocimiento yo lo quiera vivir y lo tenga dentro de mí.
Y así dice él, tanto se posee la voluntad de Dios por cuanto se conoce. Bueno, la mayor gloria en el cielo es por quien más y mejor sufre en la segunda columna. O sea, yo les decía que la santidad está basada era en el sufrimiento. Entre más se sufría, pues más santo se era. Y aquí en la tercera columna, como ya el sufrimiento desaparece porque ya es, como les digo, el demonio va a estar amarrado, el hombre va a tener tanta gracia, tanto gozo, no va a tener necesidad de nada, y va a vivir en un estado de unión con Dios muy especial, donde lo ve, donde lo siente, donde siente la gracia, siente el bien que Dios hace. Entonces el hombre no va a tener mucha, ya toda la necesidad de pecar ya no la va a tener, no va a tener tampoco la herencia transgeneracional, porque todo eso nosotros lo estamos viviendo en este tiempo, como que en este tiempo, eso lo decía Sara desde hace rato, lo decía y decía, no me lo tienen que creer, pero yo creo que en este tiempo el hombre está recibiendo lo que es, o se están recibiendo las familias la herencia transgeneracional de todos, pues de todo lo que hay en la familia. Y por eso en las familias hay situaciones muy complicadas porque estamos recibiendo en este momento lo que es la herencia transgeneracional, para que ya el hombre en el reino no lleve esa carga. Entonces ya va a estar como borrón y cuenta nueva. El hombre empieza como de cero, como que ya no tengo historia, ya no tengo historia de pecado por lo menos, y puedo empezar una vida ya en Dios nueva y diferente. Y por eso yo digo que a nosotros nos ha dado este tipo de perdón, para que a través de este perdón empecemos a limpiar la historia y a salir de esas herencias transgeneracionales y de todo lo que cargamos de la familia, para que podamos estar listos y preparados para vivir en este reino. Luego dice que la mayor gloria en el cielo es por quien más y mejor conoce a Dios. Dina Belanger, que les hablaba de que ella dice que un solo grado de conocimiento de Dios supera los sufrimientos de todos los hombres y de todos los tiempos. Bueno, vamos a ver lo que son los actos humanos, actos sobrenaturales y actos divinos. ¿Qué son los actos? Los actos es todo lo que el hombre hace. Acto es un pensamiento, los pensamientos, las palabras, las miradas, los movimientos, los pasos, hacia dónde vas, hacia dónde me dirijo, las obras que hago con las manos. Esos son los actos. Actos es el parpadear de los ojos. Actos es el movimiento. Todo lo que sale de nosotros son actos. En el Antiguo Testamento, los actos que ellos hacían, por más de que fueran buenos y quisieran agradar a Dios, se llaman actos humanos. Actos humanos, y Jesús habla mucho de los actos humanos y de los actos divinos. Actos humanos son los que hacen el hombre pues en ese estado que no tenía ni la gracia, hechos únicamente con la voluntad humana. Sin embargo, aquí hicimos actos sobrenaturales hechos con la voluntad humana y ayudado con la gracia. Sí, son actos sobrenaturales. Sin embargo, Jesús los sigue llamando actos humanos. En los escritos para él, hechos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, o en la primera o en la segunda columna, siguen siendo actos humanos. Él hace la diferencia entre los actos humanos y los actos divinos. O sea, actos humanos, ya actos sobrenaturales son actos humanos. Y los actos divinos ya es actos hechos por con, digamos, por Dios en nosotros. Y Dios va creciendo, empieza a crecer y crecer y crecer. Acuérdense que también Jesús le dice a Luisa, eso lo vimos hace mucho en las primeras charlas de estas tres columnas, que él dice, yo hice a la criatura, hice la creación como habitación del hombre y al hombre como habitación de Dios. Entonces, aquí estos actos, él quería vivir en la criatura y vivir en la criatura y obrar dentro de la criatura, o sea, que él fuera el que hiciera los pensamientos, las miradas, las palabras, las obras, todo. Y en la medida que Dios lo hace, el hombre vive un estado de gozo que no soporta el gozo, la felicidad, se siente tan amado por su creador, tan unido con él. Es una cosa verdaderamente de locos para poderlo uno entender. Yo creo que no en este destierro no lo podemos
entenderlo, sabemos, lo conocemos, pero vivirlo y experimentarlo hasta que venga el reino de Dios. Y ahí sí lo experimentaremos como una cosa del otro mundo. Entonces, son actos divinos continuos, o sea, que Dios obra dentro de la criatura, obra, hace, piensa, y por eso nosotros al entregarle nuestra voluntad, y lo estamos llamando, y las oraciones en la divina voluntad es, ven divina voluntad a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a respirar en nuestros respiros, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, porque es Él llamando nosotros a Dios a que lo haga todo en nosotros. Entonces es la oración que vamos haciendo siempre. Entonces son actos divinos continuos hechos con la voluntad divina, con la posesión de esa voluntad de Dios, que es Él mismo haciéndolo en nosotros. La vida de la ley que tenían ellos, nosotros la vida, ya en esta segunda columna, la vida de la gracia, en la tercera, la vida de la divina voluntad. La vida de la ley practicando la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés que Dios le dio al hombre a través de Moisés. La vida de la gracia practicando los sacramentos es lo que vive el hombre en la segunda columna, es la vida de la gracia. Y la vida de la divina voluntad, viviendo en la divina voluntad, es como el hombre recibe la vida de la divina voluntad. En la segunda columna habla de la gloria accidental y en la tercera la gloria esencial. Esta es una cosa que no se entiende mucho realmente. Jesús lo habla también la iglesia. Lo que pasa es que lo hablan como muy escueto, como muy allá. No está muy claro, no está muy definido. Pero la gloria accidental, hagan de cuenta que es la gloria que recibe el hombre fuera de Dios. Fuera de Dios, es decir, en lo creado y en las cosas que no son Dios. En cambio, la gloria esencial es el mismo Dios. Es como si el alma recibiera gracias en la gloria accidental basadas en la humanidad de Cristo y es lo más grande que puede recibir es la gloria accidental, la criatura en el cielo. Aún los santos que conocemos reciben la gloria accidental, no la gloria esencial. La gloria esencial solo se recibe en el reino, los que vivan esta divina voluntad, los que vivan en su voluntad, los que quieran, le permitan a Dios vivir en ellos, ser en ellos, obrar en ellos, entonces recibe la gloria esencial. Yo para explicarles aquí una de las lecturas que Jesús le dice a Luisa, dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre un alma que muere, que es, digamos, de la segunda columna, y un alma que muere en la tercera columna? Está hablando diciendo que los que mueren viviendo en su voluntad y con el conocimiento, los escritos de la divina voluntad. Entonces dice, el que viene del exilio o de la tierra, cuando muere, yo voy al encuentro de esa alma y me encuentro con ella. Yo voy al encuentro de ella, el que muere, digamos, en la segunda columna. Y en cambio dice que el que muere ya en esta tercera columna, dice que no es necesario que él vaya al encuentro porque Dios entra dentro de la criatura con el alma al cielo. Entonces es una diferencia enorme, enorme, enorme de la que habla Jesús, que viene a ser parte de esta gloria esencial para el hombre, que es la posesión de Dios, que haya tenido en la tierra, recibe una posesión de Dios en el cielo más grande, de poseer a Dios mismo. Bueno, dones del Espíritu Santo es basados en la santidad humana. Conocemos los dones del Espíritu Santo, que son, no me lo acuerdo todos, pero son sabiduría, piedad, el don de la sabiduría, de la inteligencia. Es que no me acuerdo bien, pero yo por ahí los tengo. Todos los días hago oración con los dones del Espíritu Santo. Bueno, entonces están los 7 dones del Espíritu Santo basados en la santidad humana que el hombre recibe, esos dones del temor de Dios y otros. Y el don de dones, que es la divina voluntad basado en la santidad divina, que Jesús dice que el don de dones, así como dice el sacramento de los sacramentos, la divina voluntad también dice que la divina voluntad es el don de dones, es decir, que la divina voluntad encierra en sí todos los dones, que la divina voluntad encierra en sí todos los sacramentos. Es por eso que es importante la lectura de estos escritos para que sepamos cómo se puede vivir esa maravilla de lo que es la voluntad de Dios y basado en la santidad divina.
camino, verdad y vida, lo dice Jesús. En el Antiguo Testamento, toda la vida, el Antiguo Testamento es como un camino del hombre. Muchos santos han hablado de que es el camino que vive todas las almas, digamos, de una manera espiritual. La verdad que viene Jesús y nos enseña la verdad, Él es la verdad, viene a este mundo y que lo vamos a vivir en la tercera columna. Entonces es camino en la primera, verdad en la segunda y vida en la tercera. O sea, nosotros hemos conocido la verdad también a través de las Sagradas Escrituras y ya la vida de esas verdades o de esa verdad que es Cristo y que es Jesús, lo vamos a hacer vida en la tercera. El primer amor, el segundo amor y el tercer amor. Bueno, vamos a hablar así rapidito de esto. Es de Conchita, Concepción Cabrera de Armida, que es beata de la iglesia. Ella escribió un libro que se llama El tercer amor. En el libro del tercer amor, ella dice, le dice un día a Jesús que en ella ha tenido como tres maneras de amarlo a él. Dice que la primera es ese amor primero, del primer enamoramiento, donde Dios empieza como un conquistador con el alma a darle gracias, regalos, entonces la va como enamorando, la va trayendo, entonces la persona se siente con una experiencia de que Dios me dio esto, me regaló tal cosa, me hizo esto, me dio esta gracia y está como así como metida en ese amor de Dios y en ese regalo de Dios. Es el segundo amor es, dice, dejarse amar por Dios, dice Conchita, que viene a ser el de la cruz. Él cuando ya tiene un alma que quiere, que lo hace caso, que lo busca, que está siempre como con ese deseo de ir más allá con Dios. Entonces él la pasa al segundo amor, que es la de la cruz. Entonces ya empieza a exigirle más al alma, a ponerla en la cruz, a ponerle a veces en pruebas, en sufrimientos, en purificaciones, la va purificando también. Ese es el segundo amor. Entonces ella dice, el primer amor es el del el enamoramiento, el segundo amor es el de la cruz. Pues ella dice que es dejarse amar por Dios, que viene a ser eso. Y el tercer amor, ella empieza a hablarle un día a Jesús y le dice que ella empieza, porque Jesús se le aparecía a ella, y ella le dice que en ella hay tres amores. Entonces le dice que el primer amor del enamoramiento, que luego el segundo amor, el de la cruz, y luego dice que el tercer amor es el amor de ella, empieza a desear que Jesús la abrace, que Jesús la bese, que como que tenga una intimidad más cerca a Jesús, un poderlo como disfrutar más a su Dios en ella. Entonces, Jesús se ríe cuando ella está diciendo es eso, que es ese tercer amor que ella siente, que tiene que tener una cercanía mayor con Dios y que siente la necesidad de que le dé un beso, que la abrace. Y Jesús se ríe, entonces ella dice, que ella toda colorada dice, a mí me avergüenza decírtelo, pero yo veo que a ti te gusta. Entonces empiezan a hablar de lo que es el tercer amor, un libro de Concepción Cabrera de Amida espectacular, un lenguaje entre ellos dos muy elevado. De hecho, Jesús le dice, cuando ella le dice que ella siente ese deseo de que él le dé un beso, entonces él se ríe y ella le dice que si todas las almas le pueden pedir un beso a Dios. Y él dice, pueden, pero yo no se los doy, sino a eh, las almas que tienen la transformación en mí. Dice, porque lo que yo beso en la criatura es mi propia imagen. Yo no puedo besar un alma que no tenga mi imagen en ella. La beso cuando tenga mi propia imagen. Y es como volver a ese estado del paraíso donde el hombre se sentaba en las rodillas de Dios, lo abrazaba, lo besaba, tenía ese amor filial, ese amor de padre tan tremendo. Entonces Conchita lo empieza a experimentar y se lo hace y se lo dice a Jesús y ella escribe porque también el confesor de Conchita, que era Monseñor Luis María Martínez, que fue arzobispo primado de México, le decía que tenía que escribir y la obligaba a escribir. No, ya para terminar estas tres columnas, vamos a mirar Esta primera columna duró 4000 años, pero en el segundo, 2000 años, o sea, en el segundo día de la creación,
en el segundo día para Dios, porque 1000 años para el hombre es un día para Dios. O sea que esos 6 días de la creación pudieron llegar a ser o son en comparación a 6000 años. Entonces, en el segundo día de la creación que hizo Dios, en el segundo día Él separa las aguas de la tierra. Y en el segundo 2000, en los 2000 años de esta primera columna que duró 4000 años, vino el diluvio. También lo dice Jesús, dice, cada 2000 años he renovado la tierra, los primeros 2000 años los renové con el diluvio. Entonces, en el 2000 años de esos 4000 viene el diluvio. Y de ahí vienen otros 2000 años, y y cuando ya se cumplen esos 2000 años, ya viene Jesús a la tierra. Entonces, esta primera columna quedó de 4000 años. Y en los 2000 años, pues está el diluvio, que es la primera purificación del hombre. Luego aquí viene esta segunda columna, dura 2000 años, pero aquí con el cuarto día, porque ya estamos mm, 2000 años, aquí llegamos a 4000 años, son 2000 años antes del diluvio y 2000 años después del diluvio, se cumplen 4000. ¿Qué hizo Dios en el cuarto día de la creación? Hizo el sol, la luna y las estrellas. Las estrellas son la santidad humana, lo que les decía que son los santos que basados en la santidad humana. La luna, muchos santos le han atribuido a María, como la ven como la luna, o le atribuyen a María la luna y a Dios el sol. Entonces viene Jesús como sol, María como luna y los santos como estrellas, porque en el cuarto día Dios hizo eso. Pero también, aquí una cosita de la Virgen María es porque, por ejemplo, Jesús habla del sol como símbolo de la Trinidad, porque dice que es un solo astro. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice el que representa la Trinidad, el sol, porque dice que el fuego, el sol tiene fuego, luz y calor. El fuego está unido al Padre, la luz al Hijo y el calor al Espíritu Santo. O sea, en un solo astro están los tres o las tres condiciones que vienen a ser parte del fuego y de la luz del sol. No se puede separar. Entonces él habla del sol como una imagen de Dios y la luna porque no tiene luz propia, sino que ella brilla con la luz, el reflejo de la luz del sol, que es lo que hace María. Y viene entonces 6 días. Y el sexto día, pues hizo al hombre a imagen y semejanza. Entonces el hombre vuelve a recuperar en esta última columna la imagen y semejanza con Dios en el sexto día, porque aquí estamos en 6000 años, el sexto día. Y aquí el séptimo descansó. O sea, ya cuando el hombre viva en este estado de la tercera columna, en toda esta tercera columna, Dios descansa. Y aquí también es por eso que yo les he dicho siempre, en estos 6000 años, las imágenes de Dios son, pues sobre todo en la segunda columna, que es donde empiezan a pintar las imágenes de Dios, son siempre serios, serios, tanto la Virgen como Jesús, pero ya en el reino Él es sonriente y va a estar muy feliz porque es lo que quiere como finalidad para el hombre. Listo, Marisa, acabamos ya lo que es las tres columnas que quedaron ya en estas 6 conferencias que hicimos aquí. Amén. Se logró. Se Terminó. logró, sí, me tocó correr, pero se logró. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a parar la Ya. Bueno, no sé si haya preguntas, si alguien tenga alguna pregunta que hacer. Bueno, si tienen alguna pregunta, nos la pueden enviar a apostoladoparaSanación@gmail.com. Con gusto se la enviamos a Silvia Mm. y ella nos las va a contestar. Y no olviden visitar la página de Silvia, es lallamadadel.amor.com, ¿verdad, Silvia? Sí, en YouTube, el canal de YouTube, la página de internet es www.lallamadelaMor.com, pero los videos de los que yo les he hablado están en el canal de YouTube, que es también La Llamada del Amor. Ok, perfecto. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, pueden ir ya sea al canal de YouTube de Silvia o a la página web de Silvia
Y ahí Ujú, también hay mucho material que comprar, sobre todo también acerca de la divina voluntad, que en 2 semanas, con el favor de Dios, vamos a tener de regreso a Silvia con 2 conferencias de la divina voluntad. No están seguiditas, pero son 2 conferencias de la divina voluntad. ujú. Pues muchísimas gracias, Silvia. A Y ti ahora también. pasamos a hacer las siguientes invitaciones. Y hoy, en 5 minutos más, empieza la adoración al Santísimo, como tenemos todos los jueves, solo que hoy cambiamos de hora. En lugar de ser a las 7, perdón, a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, es a las 8:30 de la Ciudad de México. Durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario. Y la razón por la que se cambió la hora es porque tienen ahora ya bastantes seminaristas y están muy ocupados. Y esta es la hora que se les acomoda a ellos para transmitir la adoración al Santísimo y rezar el Santo Rosario. Y mañana, con todo el favor de Dios, los esperamos a las 12:40 hora de la Ciudad de México. Tendremos en vivo desde España al Padre Javier Luzón Peña, hablando de la tercera puerta, que es el rencor, y todos los exorcismos realizados durante su vida que tienen que ver con el rencor. El domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y el lunes, mi compañera Denise y yo les invitamos a rezar el Santo Rosario con nosotros, lunes a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y el próximo miércoles tendremos con nosotros a tu compatriota, esta Silvia, es la doctora Sonia Amparo Muñoz Fernández. Ella Ujú, nos va a hablar acerca de tener o no tener relaciones prematrimoniales. Lo único diferente en esa conferencia es que es a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y bueno, los ujú. esperamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Y pasamos ahora sí con Denise a hacer la oración de protección final. Adelante, Denise. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, a esta charla, así como a todos los participantes y en sus hogares. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, a San Rafael y San Gabriel Arcángeles, y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias y nuestros seres queridos, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración y en el apostolado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Muchas Denise. gracias, Silvia. Bueno, con mucho Muchísimas gusto. gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Entonces nos vemos en las conferencias de la Divina Voluntad. En 2 semanas, con todo el favor de Dios. Ujú, Que estén bien. Saludos a Sarita. ujú. Gracias, Denise. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros hoy en Zoom y en YouTube. Bendecida noche para todos. Buenas noches.